Yo lo que les digo es lo siguiente, frente al tema del tren de cercanías, hubo una falta de alistamiento técnico por parte de la Alcaldía de Cali, de la Alcaldía Jamundí y de la Gobernación. Otra vez los del pacto histórico demuestran que son unos traidores del Valle, porque se han encargado de desinformar y no han luchado y no han apartado sus diferencias ideológicas, sus partidos, a luchar por el Valle como lo hacen en Antioquia, como lo hacen en el Atlántico, en todas las regiones, que cuando se trata de los intereses del Valle, se unen. Y eso no lo hacen en el Valle y al contrario desinforman. Valle. Nada más hace 2 días, y eso no es la representante Ana Arazo decía que el tren de cercanías no lo hicieron porque no querían que lo utilizaran para hacer campaña, y que era que no había recursos. Pero ahora el Senado dice que sí había los recursos, pero que no se aprobó porque ni la alcaldía ni la gobernación estaban listas y que no tenían los estudios pertinentes, cuando eso es absolutamente falso. Con datos. Hablemos con evidencia. Con Edwin Maldonado. Doctor Edwin Maldonado, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días a todos los compañeros de la mesa, a los que están conectados virtualmente, a los invitados, al director de Asocopetales y al senador electo del Pacto Histórico, y un saludo para todos los oyentes y televidentes de Supernoticias. Bueno, tenía inquietud, rápido. Sí, básicamente porque es que yo estoy viendo como una serie de cosas entre los líderes del Pacto Histórico, el candidato, el presidente Petro, que conflictúan. Por un lado, Cepeda ya sacó un comunicado donde reconoce que no hubo fraude en las elecciones. Él había dicho yo soy muy serio. El primer día, después el segundo día dijo que no habían pruebas contundentes de ningún fraude, sí. Y luego sacó un comunicado y obviamente lo hizo porque sabía que eso le estaba significando perder votos al poner en duda el sistema democrático del país, pero por otro lado uno sigue escuchando a varios líderes poniendo en tela de juicio los resultados todavía, no reconocen esa victoria que tuvo Abelardo, el mismo presidente Petro. Por otro lado también, Cepeda dice que ya no va con la Asamblea Constituyente, que no es la prioridad, pero uno encuentra a varios líderes diciéndolo, el presidente Petro también diciéndolo en varios escenarios, que cuando ya no sea presidente va a salir a luchar por esa Asamblea Constituyente. Entonces uno ve que hay poca credibilidad en este sector y eso explica por qué muchos sectores de centro, que hace 4 años confiaron en el presidente Petro y se inclinaron de pronto a esa aventura política con el presidente, ahora no confían. La única ha sido Claudia López, pero eso se sabía, pero el resto ya pocos confían, y hay que tener en cuenta que el centro va a determinar quién va a ser presidente. Ya los votos de derecha e izquierda están definidos en la primera vuelta, y hay muchos votos por ahí regados de indecisos, y ahí se puede haber 1 millón de votos nuevos que uno no sabe para dónde van. En teoría podrían ser para Cepeda gran parte de los nuevos, pero en cuanto a los que ya se midieron en la primera vuelta, todas estas cosas generan que haya una inclinación hacia el voto en blanco o hacia Abelardo. Entonces yo sí quería resaltar esa incoherencia que hay entre lo que dicen los diferentes líderes. Y por último, pues pedirle, agradezco que el senador diga eso de que no sobre el tema de lo que han dicho otros líderes de manera irresponsable, y yo espero que reconozcan los resultados, sean quien sean, lo reconozcan de lado y lado, porque no sabemos quién va a ganar, y que lo reconozcan y no generen suspicacias, que es lo que la gente utiliza para luego incendiarse, como decimos. Entonces yo creo que tenemos que ser muy responsables en lo que digamos cuando ya se conozcan los resultados, y si quieren que se esperen al escrutinio, pero que no sean irresponsables. Senador. No, solamente para una precisión, digamos que el presidente Gustavo Petro ha manifestado desde que, antes de ser presidente del 2013, sus cuestionamientos al sistema electoral colombiano y la autoridad electoral. Y una responsabilidad que tiene como jefe de Estado es poner en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades competentes las irregularidades que encuentre en eso. Yo creo que, digamos, es su función constitucional como presidente. Otra cosa es la campaña. Yo creo que hay que entender la campaña. Hay una posición de la campaña del candidato Iván Cepeda, que es quien está en la contienda electoral, y esa es la posición formal. Entonces no hay allí, digamos, incongruencias. Lo otro que quiero decirle al país es que aprovecho y les digo, sobre la constituyente, hay una postura formal de la campaña de Iván Cepeda, que es la campaña que yo hoy represento como senador electo del pacto, y esa posición la tenemos aquí, está claro, pero además también el comité promotor de la constituyente también se desmovilizó, digamos que ya no siguió con la tarea, y eso es importante aclararlo, pues, para que el país tenga la certeza de que esos dos temas, digamos, no están en discusión.
Senador, yo antes de ir a la pausa y cerrar, porque como ve la agenda, Sí. la tenemos un poco amplia aquí en Supernoticias, el Valle del Cauca, Cali. Nosotros acá en Supernoticias, de una u otra manera, junto con Nicolás y Etelvina, hemos adelantado, o adelantado no, siempre que viene, sea del sector que sea, un congresista electo, alguien que va a ocupar una curul estos 4 años, hemos querido como hacerle la salvedad de que Cali y el Valle del Cauca necesitamos avance. Acá hemos tenido debates donde hemos concluido que de pronto estos 4 años sí se le quedó debiendo un poco al Valle del Cauca y Cali, pero tanto por el tema presidencial, pero también porque tuvimos una bancada que no hubo bancada. Senador Kevin, usted, pensamiento para liderar el Valle del Cauca y Cali estos 4 años, sea el que sea el presidente. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad de tratar de entender la ciudad, entender el departamento, y también que los gobernantes tomen seriedad. Yo creo que no le hace bien a la región que nuestros gobernantes, o sea, tanto Eder como Dilian, pues se hayan puesto en oposición al gobierno nacional, incluso que a ir a conspirar contra el presidente de Estados Unidos. Eso no le hace bien a la democracia, no le hace bien a la ciudad, no le hace bien al país y a los ciudadanos acá, y creo que tenemos que tratar de cohesionar mucho la bancada con el gobierno y tratar de superar. Cali, mire, contrario a lo que ha dicho Eder, que a mí me molesta mucho porque y también Dilian, al final todo lo bueno es gracias a ellos y lo malo es culpa del gobierno. Es absolutamente antidemocrático e injusto, pero además falta la verdad. No es real. El gobierno ha invertido, por lo menos en Cali, toda la infraestructura educativa, la mejora de infraestructura educativa, la construcción de infraestructura educativa es con recursos del gobierno nacional. La mejora hospitalaria es con recursos del gobierno nacional. Eso no lo reconocen. Sí, no lo reconocen, pues porque tienen la agenda política. ¿Y eso a quién le hace daño? Pues a ellos mismos. Por eso tienen los índices de desaprobación que tienen, porque la gente no es boba, la gente sabe, y la gente aquí sabe y quiere a Gustavo Petro y entiende lo que... Precisamente mi preocupación es porque estamos supeditados a lo que quiera un presidente. Yo siempre he pensado que un presidente está para gobernar a todos, no solo a los que lo eligen, Sí. para trabajar con todos los gobernadores, alcaldes, independientes, si están de acuerdo con él, si votan por él en el Congreso, Sí. pero porque lo que vimos con el presidente Petro es que trató muy mal al Valle del Cauca, porque quiso. Ajá, dijiste vos ayer. Le ha dado solo migajas, Eso porque me lo que dolió, contaba el eso me senador dolió. de la inversión en infraestructura educativa y salud, ¿adivine cuánto suma eso? 5.9 billones. Eso suma alrededor de 400.000 millones. Y en el plan de desarrollo se hablaban de 42 proyectos que sumaban 77.6 billones. Sí, Es decir, el 99% le ha incumplido al Valle del Cauca. Es decir, eso es muy grave y por eso yo no sé qué viene el presidente a Cali si no tiene nada que mostrar. Y yo lo digo muy jocosamente, ojalá que no se presente ningún problema en las elecciones, no haya un estallido y sobre todo que no vayan a dañar las obras que hizo Petro en el Valle del Cauca. Bueno, ¿Deja creo que no complementar van la a destruir pregunta las para Kevin? universidades. Sí. Kevin, ¿Podría ser eso? Y además porque ya el senador complementando tiene que... lo que dice el doctor Edwin Maldonado, ayer cuando fue el debate de la Antier. Antier, tuvimos un debate de la idea, lo más de bueno, Ya vamos, Mario. gente Ya de vamos, izquierda y ya vamos, derecha, Mario. y a la representante electa Ana Erazo, que es amiga de nosotros, se le salió, no se le salió, No, sí se se le le salió, salió, ya ¿sí? lo dijo. Dijo, por eso le paramos lo del tren de cercanías a Dilian, porque iban a haber política con eso. Y pararle las cosas a Dilian es pararle la cosa a los vallecaucanos. Y el doctor Iván Cepeda se va a encontrar con Dilian y con Eder. ¿Cómo garantizarle a la gente, pues, hermano, de que estas rencillas políticas salimos todos como región afectados? ¿Vos qué pensás de eso? ¿También compartís ese mismo visión? Yo lo que les digo es lo siguiente, frente al tema del tren de cercanías, hubo una falta de alistamiento técnico por parte de la alcaldía de Cali, de la alcaldía de Jamundí y de la gobernación. Primero. Segundo, yo he denunciado que hubo, antes de tener incluso tren de cercanías, ya había una entidad que iba a administrar, no me acuerdo el nombre, ahora se me escapa, que ya habían creado una empresa con onerosos gastos de la gobernación de Dilian para administrar los temas del tren. Entonces nosotros hemos tenido, y además el Valle lo sabe, nosotros no le paramos el tren a Dilian, le paramos el tren a la corrupción. Es que Dilian representa un
atraso certificado para el Valle del Cauca, un mal manejo de los recursos. Ahí está ese puente Juanchito. O sea, nosotros no estamos, lo que estamos cuidando es la plata del pueblo y que se ejecuten las cosas bien. Kevin, pero es que eran 2 años de atraso entonces con Iván, es que me preocupa. No, el problema con las reglas claras, 10 años del atraso, con las Juanchito. reglas claras, nosotros podemos ejercer un ejercicio de inversión digamos oportuno. En el caso del Valle del Cauca no estaba el ejercicio, ni estuvo a tiempo, y después cuando querían hacerlo a las carreras para tener un manejo político de eso. Esa es la realidad de este país. Entonces, nosotros tenemos con el Valle del Cauca un compromiso y lo vamos a cumplir y vamos a ejercer digamos el ejercicio que nos compete como congresistas para que los recursos lleguen al Valle del Cauca, pero que no le quede ninguna duda a los vallecaucanos y los caleños. Vamos a vigilar rigurosamente que la plata no se pierda, no se la roben en el Valle del Cauca, porque no confiamos, y eso sí quiero ver, eso respaldar a Ana, yo no confío en Dilian Francisca Toro y su gobernación. Creo que es un atraso certificado y está comprobado que han mal gobernado el Valle del Cauca y nos han llevado a la absoluta irresponsabilidad de ser un departamento que ya no es uno de los más importantes del Valle del Cauca. Aquí hay varias cosas que vamos a discutir, y por eso después del 21 nos vamos a discutir el tema territorial. Vamos a ir como pacto histórico por la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía de Cali. Una pregunta, disculpe, o sea, si gana Cepeda estos primeros 2 años de gobierno que les va a tocar cruzado con Alejandro y la gobernadora, no va a haber proyectos para el Valle del Cauca porque no confían en ellos. Ya dijimos que sí los va a haber, lo que no va a haber es que no vamos a permitir que se roben la plata, ni que eso no lo podían hacer desde como en la unidad, así como en la estuvo la plata, doctores, estuvo la plata, estuvo la viabilidad y no estuvieron listos. O sea, eso es documentado. El relato de ustedes es para hacer oposición, por ustedes intereses políticos. Yo no camuflo mis intereses políticos. Yo obviamente soy hombre de progresista, de izquierda, del pacto histórico, y digo que tengo una posición política frente a eso. Lo que le pido a la gente es la misma coherencia para decir, tenemos agenda política que nos interesa hacerle oposición a Gustavo Petro, así sea lo que sea, y por eso desinformamos y decimos que no es verdad que no hayan tenido el tren de cercanías, las viabilidades técnicas y financieras y lo que le tocaba poner a los entes territoriales en el momento oportuno. Yo quisiera referirme a lo que dijo el senador electo, porque acá otra vez los del pacto histórico demuestran que son unos traidores del Valle. ¿Unos qué? Traidores del Valle. Porque se han encargado de desinformar y no han luchado y no han apartado sus diferencias ideológicas, sus partidos, a luchar por el Valle, como lo hacen en Antioquia, como lo hacen en el Atlántico, en todas las regiones, que cuando se trata de los intereses del Valle se une. Y eso no lo hacen en el Valle, y al contrario desinforman. Nada más hace 2 días... No son más traidores los que se roban el Valle. Nada más hace 2 días... Y eso no es extraño. La representante Ana Erazo decía que el tren de cercanías no lo hicieron porque no querían que lo utilizaran para hacer campaña, y que era que no había recursos. Pero ahora el senador dice que sí habían los recursos, pero que no se aprobó porque ni la alcaldía ni la gobernación estaban listas y que no tenían los estudios pertinentes, cuando eso es absolutamente falso. Tanto Cali, la gobernación y Jamundí tenían todo listo. Ahí están incluso los documentos. Hablan de una acta que sacó la ministra, en la cual yo también le expliqué a la ministra que era falso lo que decía ahí, donde está claro que la alcaldía de Jamundí, Cali, la gobernación tenían todo listo. Era solo necesario la firma por parte del presidente, y es mentira que se pudieran utilizar los recursos para hacer campaña, porque son recursos de vigencias futuras. Se vendrían utilizando es a partir de 2027 si el año pasado hubieran firmado, pero ya tenemos un retraso, y con lo que dijo el senador queda claro que si queda Cepeda en estos 2 años no va a haber proyectos para el Valle del Cauca. Entonces aquí está claro, a ellos les interesa solo desinformar, defender a un gobierno nacional, y no les interesa el Valle del Cauca, y por eso yo quedo muy preocupado, porque aquí parece que en el Valle la gente no analiza eso y al contrario los premia, y no debe ser así. O sea, Petro, lo vuelvo a decir, es el presidente que más mal ha tratado al Valle del Cauca. De 42 proyectos que él mismo incluyó en el plan de desarrollo, medio, 5 han avanzado, el resto no. Hay 77 billones de pesos en vila por culpa de este gobierno. Y yo antes criticaba a Uribe,
a Santos, a Duque, pero encontré que Petro fue peor que todos. Entonces yo sí quiero dar esa claridad porque hay que desenmascarar a esos traidores del Valle. El querido Mario Ramírez Arbeláez. Gracias, Jairo. No, a desenmascarar a los traidores del Valle. Oír esas palabras de Edwin sí me preocupa, porque él es vehemente en unas cosas, pero en otras no. La doctora Dilian Francisca Toro fue la primera que encabezó la oposición a la reforma a la salud por intereses personales de ella. Y políticos, obviamente, porque ella maneja la salud en el Valle. Y obviamente estaba dolida porque les dijeron que se han robado toda la plata de la salud y que tenían que dar informes de los 90 billones que se robaron de la salud, y ella ahí mismo cerró filas y fue a la oposición. Y lo de tren de cercanía sí era para hacer política. Imagínense que no estaban los estudios, apreciado Edwin, no estaban los estudios, pero querían la plata ya, ahí, para manejarla, para utilizarla. Y querían la plata, que giraran la plata. Fíjense ustedes y revisen bien el tema. Querían la plata, Jairo, para utilizarla en campaña. Y eso fue lo que no se les dio, porque ella fue. Y lo de los estudios tampoco estaban listos. Muéstrenlos. Que Edwin dice que estaba todo listo, no estaba todo listo. Eso para ese tema. Y que es el mayor traidor al Valle. Pues eso piensa Edwin solo, porque mire la votación del pacto histórico en el Valle del Cauca. Para unos sí, para otros no, Edwin. Hay que tener como comentaristas como esa imparcialidad. Usted es el único que califica a Petro de traidor con el Valle. Traidores los que se querían robar la plata, porque es traicionar al pueblo cuando cogen la plata para destinación diferente. Quería hacer el derecho a la réplica. Ahí me mencionó. Y vamos con Hugo y Norberto. Me mencionó Mario, y aclararle que sí están los estudios. Sí, o sea, pero los estudios sí. 10 años de estudio con ayuda de todos los La verdad de Edwin contra la verdad de Mario. Llevan 10 años y estaban aprobados, tenía todos los reglamentos. Lo único que faltaba era un tema de Jamundí, de avalar un tema de recursos, porque incluso la gobernación y la alcaldía fueron más allá, votaron en el consejo para incluir los recursos, pero eso no necesitaba para que el presidente Petro firmara. Y hay algo muy claro acá: mientras en el Valle los estudios estaban bien, no faltaba nada, aprobaron el mismo día que le negaron al Valle el tren de cercanías de Cundinamarca, que sí no tenía los estudios, estaba más atrás en estudios que el Valle del Cauca, y lo aprobaron aún así, no les importó. Tomaron la decisión de prevalecer a Cundinamarca y no al Valle del Cauca, y ahora están en problemas. No han podido iniciar la licitación del tren de cercanías de Cundinamarca porque no está claro. Incluso la misma Bogotá había dicho que no estaban listos, pero aún así lo aprobaron. ¿Por qué? Porque tuvieron la voluntad política de hacerlo con Cundinamarca, y porque saben que en el Valle no necesitan hacer nada, porque tienen votos seguros, porque tienen votos cautivos. Y yo me diría, ¿para qué hago algo si de todas maneras van a votar por mí? Y un presidente como Petro, que se ha encargado los últimos días de hacer campaña, entregando obras, en el Valle no ha hecho nada, solo migajas.